Bien, estamos listos ya, hermanos, para iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludándolo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 30 de octubre de este 2022, se nos fue el mes de octubre y llega el mes de noviembre y será cuestión de días para que estemos diciendo se nos fue noviembre y será cuestión de otros días más para que digamos se nos fue el año, ¿eh? Así es, el tiempo pasa, ¿no? Y ahí la importancia de atender el consejo de la palabra, de que tenemos que aprovechar el tiempo, los días. Cada vez es más complicado esto. Pero bueno, acuérdese nada más, recuerde esta frase: no hay nada más aburrido que vivir una vida cristiana sin ser cristiano. Entonces, está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a ir directo, hermanos, a la palabra. Busquen sus Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer dos versículos. Segunda de Corintios 11. Y mientras usted lo busca, reitero mi saludo a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y espero que usted también, pues busque ahí, es una Biblia, tenga una Biblia cerca y busque los versículos, anótelos. Interésese por las cosas de Dios, ¿no? Que no sea un tiempo más en el que usted está sentado ahí viendo un video, como si hubiera visto una película y al final del video dice, no me gustó, sí me gustó. Bueno, ahora ya no se puede en YouTube poner la manito para abajo, porque antes lo llenaban a uno de... Póngalo, no ponga nada pues, pero medite en lo que está escuchando nada más. No solamente una prédica, todo en la vida. Acuérdese que uno es esclavo ¿de quién? Del que lo vence, y el que no sabe es esclavo ¿de quién? El que sepa alguito, ¿no? Del que sepa alguito, ¿no? Si usted sabe poquito, el que no sabe nada puede ser esclavo suyo si es que usted lo manipula, lo maneja, ¿no? Por eso es que es peligrosísimo no saber nada. La ignorancia, tanto bíblica como personal, es una elección personal. Uno elige ser ignorante. No vamos a conocer todo, pero es un proceso, ¿eh? Por eso el Señor dice, yo quiero, la intencionalidad mía, dice Dios, es que todos se salven. Esa es la intencionalidad. No se va a dar, porque también Él dice que el camino a la perdición es ¿qué? Ancho, ¿no? Pero la intencionalidad de Dios es que todos se salven. Pero no solamente eso, sino que también vengan al conocimiento. ¿Entiendes? Es una invitación de Él. Y por allá en otro pasaje dice, simples, ¿hasta cuándo van a dejar la simpleza? Entonces, el ser simple, ser ignorante, que es una elección personal, no es realmente lo que le agrada al Señor. El Señor quiere gente entendida. Porque es importante entender para poder buscarlo a Él. Porque Él anda desde los cielos buscando ¿qué? Entendidos, que lo anden buscando. Amén. Pero bueno, esa es otra prédica ya. Mejor vamos al tema. Segunda de Corintios 11:13, hermanos. Segunda de Corintios 11:13. Vamos a leer dos versículos nada más. 3 versículos. Dice la palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad, Señor, que nos das. Siempre agradecidos estamos de tener la oportunidad de poder reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Como hermanos, como miembros de un mismo cuerpo, unidos en un mismo espíritu, Señor. El poder meditar en torno a la Escritura, Señor. Entender lo que tú quieres decir, Señor. Y no solamente entenderlo, sino aceptarlo, Señor. Y que podamos llevarlo a una vivencia, Señor. Eso es lo más importante. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor. Y por este espacio que tenemos de poder compartirla, Señor. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acabamos de leer 3 versículos, obviamente de una carta que, acuérdense que varias veces le hemos comentado aquí, que las cartas que mandó Pablo a la iglesia de Corinto, pues la iglesia de Corinto era una iglesia complicadita, ¿no? Tenía lo suyo, tenía sus problemas,
aunque no le faltaba doctrina, ¿no? Tenía muy buenos maestros, los dones estaban por ahí, habían tantos dones y tanta buena enseñanza que la gente abusaba de los dones, y por eso es que una vez Pablo tuvo que venir a poner orden, ¿no? Decirle, no, aquí, ¿qué cuento hablar en lenguas? Si no hay intérprete, mejor cállense, porque aprendan de mí, que yo prefiero hablar 10 palabritas que todo el mundo me entienda y no 100 que nadie entienda. Todo eso pasó en la iglesia de Corinto, ¿no? Pero acabamos de leer 3 versículos, y yo no sé si ustedes vieron que en cada uno de los versículos se repitió una palabra. ¿Sí recuerdan o no? ¿Sí le pusieron cuidado? ¿Cuál? ¿Ah? No, y se lo voy a volver a leer, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál fue la palabra que se repitió en los 3 versículos? Disfrazarse, ¿no? El disfraz. Bueno, esta prédica se llama así, ¿no? Disfrazado de cristiano. ¿Por qué? Estamos en una época, en estos días, es una época donde lo que está de moda, ¿qué son? ¿Qué está de moda ahorita? Hoy, mañana. Los disfraces, ¿no? ¿Cierto que sí? Los disfraces. Entonces, los disfraces están de moda en estos días, de esta época. Bueno, ni siquiera los que trabajamos en empresas sabemos que desde el 1 de octubre comienzan a veces uno está ahí y le cuelgan una telaraña encima. Y yo digo, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Me entienden? Comienzan a adornar y todo ese asunto, porque es una festividad que ni es nuestra siquiera. Pero bueno, el caso es que están de moda, volvieron los disfraces y toda esta fiesta que le llaman, o celebración, o ritual, o lo que quieran llamarle, pues la gente lo toma como a vacilón, ¿no? ¿Cierto que sí? De hecho, en Colombia, saludo a la gente de Colombia, por ejemplo, en Colombia el Día de los Niños no es en septiembre como aquí, sino que el Día de los Niños es el 31 de octubre. Lo ponen ahí, es el Día de los Niños, entonces es una fiesta que se disfraza, ¿no? Se camufla ahí, entonces meten a los niños en ese paquete ahí, y a veces ni cuenta se dan, ¿no? Yo no quiero profundizar mucho en la fiesta de Halloween, pero sí mencionarles algunas cosas, porque hay cosas que uno debería saber, ¿no? Y ustedes saben que en las cosas de Dios siempre hay 2 posiciones, siempre. Usted pone un tema sobre la mesa, y salen los que están a favor o los que están en contra, en todo, cualquier cosa. Si usted pone aquí un grupo de alabanza con tambores y todo eso, ahí mismo salen los que dicen, pastor, pero no se debería usar instrumentos musicales. Otros que dicen, sí, porque la Biblia habla de salteros y de arpas y todo eso. Entonces siempre los 2 bandos y comienzan en esa discusión vana, en todo. Entonces en este tema del Halloween, también, ¿no? Salen los que dicen, pero es que eso es inocente, eso no tiene nada, eso es que los cristianos se inventan una cantidad de cuentos para darle miedo a la gente, ¿no? Pero está el otro grupo que dice, no, todo lo que rodea eso está lleno de ocultismo y todo eso. ¿Me entiendes? Entonces están los 2 bandos. Es bueno saber realmente, por lo menos, algunos detalles de alguna cosa de esas. Pero bueno, ya que estamos hablando de disfraces y que estos 3 versículos hablaron de disfraz, ¿qué es un disfraz? Por ejemplo, uno dice el disfraz. ¿Qué es un disfraz? ¿Qué es? Una apariencia, pero digamos... ¿Pero un disfraz qué es? Cuando un disfraz uno lo tiene que ir ¿a qué? A comprar, ¿no? Entonces, ¿un disfraz qué es? Bueno, les voy a leer la definición. Un disfraz es un tipo de vestimenta. Es un tipo de vestimenta que cubre totalmente a una persona e impide que sepamos a simple vista quién es ella. Eso es un disfraz, ¿cierto? Eso es un disfraz, no como el de Superman ahí que pone las gafas y nadie sabe quién es él y se las quita y es Superman. Y se las pone y nadie sabe quién es él. Eso es en las películas. Pero un disfraz, el verdadero disfraz, uno dice, y el éxito de un disfraz es que diga, ¿quién es ese? Hola? No supe quién es. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que allá en Colombia cuando celebramos eso, cuando no éramos cristianos obviamente, ¿no? Parecía una señora ahí vestida de viejita y molestando y molestaba a Milena y yo hasta me enojé, le digo, usted no se deje estar ahí toqueteando esa... Bueno, después me di cuenta que era la hermana de ella, pero qué buen disfraz, ni idea pues que era ahí. Entonces eso es un disfraz, ¿no? Y a la sociedad en la que estamos nosotros le gusta disfrazarse. O sea, no solamente esta época, hay muchas fiestas de disfraces, ¿cierto? Decía, a veces hacen cosas de disfraces, entonces es algo que les gusta, ¿no? Y se hacen muchas festividades, ¿no? Entonces, ahora usted dirá, pastor, entonces, al fin que eso, los disfraces, eso es malo, es bueno, ¿eso qué?
Bueno, entonces recuerde que en esta vida y obviamente en las cosas de Dios, todo será bueno o malo dependiendo de la intención con la que se haga. Por ejemplo, usted me dirá a mí, pastor, ¿el ayuno es bueno o es malo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será tan bueno o malo de acuerdo a la intención que tú lo hagas? Si tú me dices, pastor, llevo 2 días ayunando porque quiero que Dios me dé una casa, estás perdiendo el tiempo, hombre. El ayuno no es para eso. Tú no le vas a torcer el brazo a Dios ayunando, más bien come que te vas a enfermar. ¿Me entiendes? A veces para algunas personas el comer es ese sacrificio, ¿no? O sea, aguantan tanta hambre que a veces el comer es su ayuno. ¿Me entiendes? Entonces, todo depende de la cosa, como la oración. Dependiendo de la intención con la que usted la haga, su oración puede ser buena o mala. Bueno, no es que sea mala, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que está en pecado, que ore, pues esa oración no va a llegar a Dios, porque Él dice que Él no oye al pecador, ¿no? Arrepiéntete, establece un contacto, una relación con Él, y de ahí en adelante tus oraciones serán escuchadas, pero antes no. ¿Me entiende? Entonces, será bueno o malo dependiendo, ¿no? En la Biblia hay varios casos de personajes que se disfrazaron. ¿Cierto que sí, Jorgito? Tú que eres un conocedor de la Biblia, no de los disfraces. ¿Ustedes se acuerdan que Saúl se disfrazó? Porque él iba a visitar a una divina y entonces decía, no, pero si yo voy así como rey, ¿qué color, ah? ¿Qué color dicen aquí en Costa Rica? Entonces se disfrazó. ¿Cierto que sí? Se disfrazó. Hay varios que se han disfrazado. Por ejemplo, la mujer de Jeroboam, también se acuerda por allá en Primera de Reyes 14, de 2 al 5. Es más, voy a ir un momentico a Primera de Reyes 14. Usted no, si quieren no vayan usted nada más, voy a ir yo. Porque en Primera de Reyes, quería decirles algo nada más porque están seguiditos. Primera de Reyes 14. ¿Cuál es, Jona? A ver, yo veo. 14. Entonces dice 14, desde el 1 dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo esto, que yo había de ser rey sobre este pueblo. Entonces se enfermó el hijo y le dijo, disfrázate para que no sepan que tú eres la mujer del rey. Entonces disfrázate para que te digan cómo está el hijo, ¿cierto? Y mira el versículo 5, dice, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así que le responderás, pues cuando ella venga, vendrá disfrazada. ¿Quién dijo eso? Dios, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, todo será tan bueno o malo dependiendo de la intención con la que uno lo haga, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, obviamente, disfrazarse en estas épocas de Halloween, péselo por qué lo hace, ¿no? Y qué conmemora, cuál es su objetivo. El objetivo del disfraz siempre va a ser el mismo. ¿Cuál? Que no sepan quién es uno. Bueno, tiene realmente dos finalidades el disfrazarse, ¿no? Primero es que nadie sepa tu verdadera identidad, es uno. Y lo otro es que uno pueda, ¿qué? Camuflarse, ¿cierto así? ¿Han visto los animales cómo se camuflan en la naturaleza? Cómo el leopardo se disfraza de bosque para poder atrapar a su presa, ¿cierto? Entonces puede tener esas dos finalidades, ¿no? Ocultar una verdadera identidad o confundirte con los demás. Entonces, como les decía, en esto de Halloween, obviamente hay gente que defiende que esto no es malo, que esto no es bueno, pero si usted está ahí en el medio y decir, pastor, pero entonces, ¿qué? ¿Será bueno o malo? Pues métase, averigüe, información ahí por todo lado, ¿no? Pero bueno, yo traje unos datitos aquí que no es el tema, no quiero meterme ahí, pero bueno, algunos datos, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué eso se llama Halloween? Oiga, qué respuesta, ¿eh? Porque viene del Hal o Win. Entonces, wow. No, Jorgito. Eso es Halloween porque viene, sí, es cierto. Al, Hallow, Win. O sea, es como víspera de todos los santos, quiere decir eso. Entonces después le pusieron Halloween, ¿no? Entonces, detrás de esa celebración hay mucha historia. Eso ni siquiera es gringo. Eso viene por allá del norte de Europa, en los celtas, allá en Irlanda, en Inglaterra. ¿Y por qué se celebra el 31 de octubre? Porque, digamos, ellos dentro de sus celebraciones, ahí partía el año, ¿no? Era el fin de año, de acuerdo a lo que ellos medían y todo eso. Y había una creencia que justamente el 31 de octubre, el dios de la muerte, todo eso, imagínate, todo eso son
historias, supersticiones, porque, bueno, nosotros no estamos para creer en esas cosas, ¿no? Pero dice la leyenda que el 31 de octubre era una fecha en la cual el Dios de la muerte daba cierta libertad a los espíritus, a los fantasmas, a todos, para que, como quien dice, tienen un día libre, pues vayan, hagan de todo, vayan y asusten al que quiera y todo ese asunto, ¿no? Entonces mucha gente, por eso es que se disfraza de calaveras y de zombies y todo, ¿para qué? Pues para camuflarse, ¿no? Para que no me asusten, mejor para bien yo asusto al fantasma, ¿me entienden? Entonces todo eso tiene su entorno ahí. Lo de los dulces también tiene su historia, ¿no? Porque obviamente era como darle algo a los fantasmas para que no se enojaran y dicen que a ellos les gustaban los dulces. ¿Con qué boca se lo comían? Yo no sé, pero eso es otro rollo, ¿eh? Antes eran frutas, después se volvió solamente dulces y después se volvió un negocio de dulces, porque de hecho en Estados Unidos creo que la tercera parte de todas las ventas de dulces se dan en Halloween. Entonces es un negociazo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Por ahí, eso viene desde por ahí desde el siglo VI antes de Cristo, en Europa y todo ese asunto de una fiesta del 31, lo que les decía, una forma de evitar obviamente la maldad, esos espíritus malignos era precisamente disfrazarse, ¿no? Ahora, el Halloween es una de las fiestas más importantes, ¿de quiénes? De los satánicos, de los satanistas. ¿Y lo dice quién? Ex satanistas que se han salido de ahí y dicen, wow, es que eso es terrible lo que se ve en Halloween, hay sacrificios, hay de todo, porque obviamente cultos demoníacos y todo eso, porque ahí se inicia un nuevo año satánico. Entonces prácticamente es como el cumpleaños de Satanás, ¿no? ¿Cierto que sí? Cosas así, ¿no? Pero bueno, esto es un pincelada, yo no me quiero meter ahora en el Halloween, ni soy un experto en Halloween, ni mucho menos, nada de eso, ¿no? Ahora, yo no sé si aquí en Costa Rica se usa que los niños van pidiendo dulces, pero lo decide, pedir dulces sí, pero que ellos dicen triqui triqui Halloween. ¿Dicen aquí o no? Ah, bueno, no, en Colombia somos más gringos entonces. En Colombia los chicos dicen triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí. Y si no hay dulces para mí, se te crece la nariz. Así dicen allá. Pero ese triqui triqui, que viene del trick or track, que es trato, truco o trato. Entonces había la leyenda de que o me das algo o aquí se te echa una maldición, ¿no? Entonces por eso hay que repartir dulces, por eso reparta, si a ustedes les gusta repartir, reparta mejor para que no le eche nada. Entonces por ahí viene eso del triqui triqui y todo ese asunto. Entonces mire, hay mucha información, si a ustedes les interesa eso, debe estar buscando tonteras y lea cosas que lo instruyan, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, y si yo no sé eso del Halloween, que a mí no me importa, ¿me va a perder? No, está bien, pero es bueno que lo sepa, porque estamos en una sociedad que te está empujando cada vez más allá, ¿no? Cada vez hay más costumbres anticristianas, cada vez lo anticristiano se está metiendo en todo lado, inclusive ¿dónde? En las iglesias, porque está escrito que van a venir ¿a qué? A confundir aún a quienes, a los escogidos. Entonces por eso no se extraña que hayan cristianos, es más, yo conozco iglesias cristianas, no conozco, las he visto, que celebran el Halloween. Lo celebran, se disfrazan y lo toman como su... Bueno, está bien, eso es cosa de ellos. Amén, hermanos, ¿o no? Bueno, el caso es que Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso de la calabaza, eso también tiene su historia. Imagínense que dicen que había un granjero que se llamaba Jack, para cuando usted esté buscando vea esos datos, que se llamaba Jack, que era malísimo, malo, pero malo como él solo, ¿no? Tan malo que el diablo vino por él. ¿Y saben qué pasó? Esa persona engañó al diablo, lo atrapó y no lo dejaba ir al diablo. Qué desastre. Les resumo, el caso es que cuando esa persona murió, en el cielo no lo aceptaron y en el infierno tampoco. ¿Cómo sería de malo? Entonces lo condenaron a deambular por las almas, por el purgatorio. Bueno, es una cantidad de historia. Entonces, si ustedes ven, todo lo que rodea esta celebración está lleno como de ocultismo, de cosas, ¿cierto que sí? Entonces, yo le pregunto a usted si alguien dice, pastor, pero la Biblia no dice nada de que sea malo. Pues esa es una fiesta, una celebración relativamente nueva. La Biblia no va a mencionar eso, pero la Biblia habla de que no participemos en cosas de las tinieblas. Es más, la Biblia nos recomienda en qué debemos pensar. Y ahí quisiera yo hacer énfasis, por ejemplo, en Filipenses.
que es un versículo que ustedes conocen mucho, Filipenses 4:8, ¿se acuerdan? Bueno, no tengo necesidad ni de buscarlo. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Todo lo que es verdadero. Ahora, todo esto que les acabo de contar, ¿ustedes creen que es verdadero? Fantasía, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno. Si hay alguna gloria en eso, si hay algo sano en eso, si es digno de alabar, pues en eso pensemos. Ahora, ¿tendrá el Halloween algo de todo eso que dice Filipenses 4:8? Nada. Entonces, ¿para qué vamos a perder nuestro tiempo en esas tonteras? Cosas que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza cristiana. ¿Vamos, hermano, o no? Cierro el paréntesis de Halloween. Si usted quiere ir a pedir dulces, cosa suya. Pero retomemos el tema que quiero hablar yo de los disfraces, que ese es otro tema diferente, ¿no? Entonces, retomando el tema del disfraz, ¿no? Recuerden, casi todos nosotros en esta vida, alguna vez, los que estamos aquí, usted en el video, creo que en algún momento en la vida, nosotros en algún momento tuvimos dos caras. ¿O no? Nadie dijo amén, pero pues yo estoy seguro que sí. Vea, hasta en el trabajo. Yo les conté una vez que yo tenía un trabajo que yo entraba como a las 8 de la mañana y a las 9 yo ya había hecho todo. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer de 9 a 5? Pero eso sí, y mi oficina estaba aquí y el jefe estaba allá y acá estaba, y el jefe a veces pasaba. Pero pasaba, ¿no? Ahora, cuando el hombre pasaba, eso hasta que salía chispas de esas teclas, ¿eh? Pues no estaba haciendo nada. Yo ya había hecho mi trabajo, ¿eh? Doble cara, o sea, aparentando hacer algo que no estaba haciendo, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso? En el trabajo, hasta con la familia, en la iglesia también, en todo lado. Todos en algún momento hemos tenido doble cara, escudarnos detrás de una máscara, ¿no? Por X o Y razón. ¿Amén o no? Ahora, y es fácil engañar a la gente, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que es fácil engañar a la gente? Porque la gente ve lo de afuera. Yo los puedo engañar a ustedes, muy fácil. Ustedes me pueden engañar a mí. Ustedes entre ustedes se pueden engañar. Porque todos vemos lo de afuera, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de ver realmente lo que hay en el corazón de cada uno. O sea, yo no puedo, mirando así, saber exactamente cuál es la intención por la cual ustedes están hoy aquí. Ni usted en el video menos, que no lo veo. Pero Dios sí sabe. ¿Amén o no? Porque Dios no puede ser burlado. Y además, acuérdense cuando le escribió la carta del Espíritu a las iglesias, que les dijo, ¿cómo empezaban las cartas? ¿Cuál fue la primera frase? No, hay una frase clave, acuérdate lo que estoy hablando, que le escribió, carta del Espíritu a la iglesia de Éfeso. ¿Qué dijo? Eso, yo conozco tus obras, a todas, ¿no? Algunas eran para felicitarlas, otras para decirle que había preocupación, otras para decirle que no estaban en nada, pero todas empezaban así. Yo conozco tus obras. Y a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dijo? Yo sé que trabajas, yo sé que ustedes se esfuerzan, yo sé que ustedes han desenmascarado a mucha gente que se dicen ser apóstoles y no lo son. Todo eso está bien, pero después les cayó con el primer amor, ¿se acuerdan? A otra iglesia por allá le dijo, yo conozco tus obras, que tú crees que estás viva, pero estás más muerta. A otra le dijo, yo conozco tus obras, que te esfuerzas, pero has permitido que ahí haya falsa doctrina, hayan herejías. Entonces, el Señor conoce nuestras obras. Amén, hermanos. Uy, toqué madera, yo no sé por qué. Pero bueno, el Señor conoce nuestras obras, hermanos. Entonces, no podemos engañarlo. Amén o no. Entonces, a la gente la podemos engañar, a Dios no, porque definitivamente no lo podemos engañar. Entonces, quería irme un poquito de eso antes de meterme al tema del disfraz. Vea, hay una parte en la palabra que está en el libro de Juan. ¿Ustedes se acuerdan? Que habla de que a lo suyo vino, ¿cierto? A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué? No lo recibieron. Pero a los que sí lo recibieron, ¿les dio qué? La potestad, que en otras versiones dice el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Y por qué quiero meterme por ahí? Porque esta prédica se llama, ¿estás disfrazado de cristiano? ¿De hijo de Dios? Porque desafortunadamente, aunque la gente diga, pastor, eso de los disfraces es fatal, ¿no? Eso es Halloween, eso es tremendo. Pero hay gente que, pero por lo menos esa gente se disfraza un día o 2 días. Pero hay gente que dura toda la vida disfrazada, ¿no? Todos los días del año duran disfrazados. Y muchas veces logran su cometido, que es engañar a los demás.
Entonces, el Señor cuando vino, obviamente, cuando uno recibe al Señor, tenemos que entender que el ser llamados hijos de Dios es más que una potestad, que es un privilegio. Y yo no sé si usted tiene claro lo que es un privilegio, cuando uno recibe un privilegio, ¿no? Un privilegio, vea, les voy a decir que es un privilegio. Un privilegio es una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Puede identificarse con el antiguo concepto de un honor, ¿no? Eso es un privilegio, una ventaja, ¿no? Entonces, como quien dice, si nosotros reemplazáramos eso, dice, el Señor vino a lo suyo. Algunos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron, les dio una ventaja tremenda, que los reconoció como hijos de Dios. Entonces, entendamos que tenemos un privilegio, tenemos una ventaja. ¿Y qué pasa cuando uno recibe un privilegio, hermanos? Generalmente cuando uno recibe un privilegio, yo no sé ustedes, pero cuando uno recibe un privilegio, un honor, un agasajo, pues lo mínimo que debería hacer es responder de la mejor manera a aquel que te está dando ese privilegio. ¿O no? Alguna vez les conté también que cuando yo salí del cole me dieron una beca. ¿Se acuerdan que les conté? Que mi papá mandó una carta a la empresa donde él estaba diciendo, les doy las gracias por la beca a mi hijo y estoy seguro de que él no será inferior al compromiso. ¡Wow! Pero gracias por comprometerme. Entonces, pero esa es la expectativa de él y esa era la respuesta a ese privilegio de haberme dado una beca. ¿De qué? De uno responder de la mejor manera. Entonces, si usted es hijo de Dios, porque usted le ha entregado su vida al Señor, y si usted entiende que es un privilegio, que es un honor, pues lo mínimo que deberíamos hacer nosotros, que es responder de la mejor manera, de lo máximo que podamos hacer para responder a ese privilegio. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Ahora, habrá gente que lo rechazó, obviamente rechazan el privilegio, pues no se les va a pedir nada, porque recuerde eso, ¿no? Dios no espera nada ¿de quiénes? De los que no son de Él. Dios no espera nada. ¿Usted dice que no cree en Dios? No se preocupe, Dios no espera nada de usted. ¿Usted le gusta todo esto, el Halloween y estar en esas cosas de ocultismo y todo eso? Usted no es de Dios. Y si usted no es de Dios, tranquilo. ¿De qué se preocupa? Que si la Biblia lo aprueba, que si no lo aprueba, si usted no tiene una relación con Dios, ¿de qué se preocupa? Dios no espera nada de ti, tranquilo. Pero si usted dice que es cristiano, que usted ha hecho suyo ese privilegio de ser hijo de Dios, entienda que Dios espera todo de usted. Todo. Ni siquiera una parte. Todo. Amén, hermanos. ¿Estamos claros en eso, no? Pero bueno, cada uno tiene, como les dije, libre albedrío de aceptar o rechazar, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay mucha gente que abiertamente dice, yo no creo en Dios. Hay otros que dicen, yo sí creo en Dios, pero lo rechazan, no necesariamente porque andan con un letrero diciendo, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, sino que dicen que creen en Él, pero viven como si Él no existiera, o sea, con un disfraz. Andan disfrazados de hijos de Dios cuando realmente ni siquiera creen que Él existe, porque no lo tratan como un papá, ¿no? No lo tratan como alguien que te dio la vida. Entonces, ahí viene la pregunta del día para todos nosotros. ¿Realmente somos o no somos hijos de Dios? ¿Somos cristianos, sí o no? ¿Usted ha pesado su cristianismo? ¿Usted está teniendo una relación de verdad, de hijo a padre, de padre a hijo? ¿Usted está respondiendo de la mejor manera posible a ese privilegio de ser hijo de Dios? ¿Lo estamos haciendo? ¿Sí o no? Es algo que tenemos que preguntarnos, hermano. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo hace uno para saberlo? Pues, de muchas maneras, hay señales que lo indican. Hay señales. ¿Se acuerda que también lo hemos visto aquí cuando hay un accidente y hay un muerto ahí en la calle y llegan los de la Cruz Roja a levantarlo y cuando los entrevistan, sí, bueno, que se complican bien para decir algo, ¿no? Masculino de 1,80, 35 años, signos no compatibles con la vida. Bueno, en vez de decir que está muerto y ya, ¿no? Entonces hay signos en lo natural que no son compatibles con la vida y hay signos en lo espiritual que no son compatibles con la vida tampoco. Entonces hay muchas señales, hay muchas cosas que nos demuestran a nosotros si realmente estamos o no. De hecho, la Biblia nos dice que cada uno tiene la capacidad de probarse si está o no está en la fe, a no ser de que esté reprobado. Es decir, yo no podría saber si espiritualmente estoy vivo o estoy muerto, si estoy muerto. ¿Cómo voy a saber yo si estoy vivo
si estoy muerto? ¿Entiende? Tengo que volver a la vida. Y cuando vuelvo a la vida, aprobado, digo, wow, tengo el que me dio la vida. Porque en otro tiempo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero de ahí fui sacado por la misericordia de Dios y por una decisión personal. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, es importante eso, hay signos. ¿Y cuándo inicia eso? Obviamente cuando usted nace de nuevo y usted le entrega su vida al Señor. Y hay muchas cosas, hermanos, que caracterizan a los hijos de Dios. Por eso es que, y esas son señales que están aquí escritas que lo van a seguir a uno en la medida que uno camine, ¿no? Ahora, hay mucha gente que le entrega su vida al Señor y decide seguir nadando ahí en la orilla, ¿no? En la orillita, ¿cierto? Ahí, cuando el Señor le dijo a Pedro que tirara la red, el Señor, con todo el poder que él tenía, él hubiera podido decirle, Pedro, tira la red ahí, en la orilla. Y de seguro hubiera agarrado algo, ¿cierto que sí? ¿O no? Claro que sí, pero no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Boga mar adentro. Los que saben de pesca, como mi amigo Marquitos que anda por ahí, saben que los mejores peces ¿dónde están? Mar adentro. Las cosas de Dios hay que ir mar adentro, hay que entrar, hay que nadar en aguas profundas. No se quede ahí en la orillita, ahí chapoteando, no se quede ahí. Métase a aguas profundas, porque en las aguas profundas, ¿sabe cuál es la característica de las aguas profundas? Que uno no toca piso. Entonces, cuando usted no toca piso, usted no depende mucho de lo que usted quiera ir, sino a dónde te lleva la corriente, ¿no? Entonces, cuando uno va en aguas profundas de Dios, como uno no toca piso, uno no tiene mucho control de uno, sino que va a ser el Señor el que te va a guiar, el Espíritu Santo. Por eso dice que nos guía ¿a dónde? A toda verdad. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, lo hubiera podido hacer, pero no, tenemos que bogar mar adentro. Entonces, ¿qué es nadar en la orillita cuando usted le ha entregado la vida al Señor? ¿Qué es nadar en la orillita? Que usted se quede nada más ahí, que usted lee la palabra de vez en cuando, que los 4 domingos del mes viene uno a congregarse, que escuchas una que otra prédica, nada más, o sea, cositas chapoteadas de orilla. Métase a aguas profundas. Métase a aguas profundas, responda de la mejor manera a ese privilegio que le ha dado el Señor de ser hijo de Él, ¿no? Ahora se dirá, pastor, ¿y nadando aquí en la orilla me va a perder? A lo mejor no, a lo mejor te salva, a lo mejor te alcanza. Pero dice la palabra que aquel que está en la orillita, esperando solamente el día que venga el Señor, es el más digno de conmiseración, o sea, es el más miserable de todos. Pudiendo tú ir a nadar en aguas profundas con otra gente ahí, a relacionarte, a esforzarte, a trascender, a ser otro tipo de persona, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Estamos claros en eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el peligro de cuando uno está aquí viviendo una vida de cristiano, digamos, disfrazado? Porque acuérdense que lo que les dije ahorita, ¿no? El objetivo del disfraz, ¿cuál es? Que no se conozca tu verdadera, ¿qué? Identidad, ¿no? Ese es uno de los objetivos claves de los disfraces, ¿cierto? ¿Perdón? Sí, ocultar lo que uno realmente es, que tiene que ver mucho con la hipocresía. Y alguna vez lo vimos que hace mucho tiempo un hipócrita era ¿qué? Un actor, ¿cierto? Ser un hipócrita era un actor, representar un papel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro de eso? Si usted se queda aquí haciendo cosas supuestamente cristianas, pero bajo un disfraz que no muestra lo que usted realmente es, porque acuérdese, le voy a poner una analogía. Los ladrones de bancos, pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando van a entrar a robar claro que ahorita ya no porque son tan descarados, pero antes por lo menos se ponían su máscara, ¿cierto que sí? Y robaban y todo, entonces las cámaras los captaban y decían, pero es que con esa máscara, ¿para qué se ponían la máscara? Para que no supieran que eran ellos, ¿cierto? Entonces después, ellos hasta a lo mejor, a veces los mismos ladrones iban a la estación de policía a decir, venga a poner una denuncia. Y los policías ni sabían, ¿por qué? Porque no sabían que eran ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace cosas cristianas, pero realmente tiene una máscara de cristiano que no es lo que realmente uno es? A usted le puede pasar lo que le pasó a aquella gente que llegó ante el Señor y le dijo, Señor, pero vieras que en tu nombre profetizamos. Ahora, ¿profetizar es algo cristiano, sí o no? Sí, ¿cierto que sí? ¿Pero qué les dijo el Señor a ellos? Pues que yo no te conozco, a lo mejor lo hiciste con otra cara. No, pero no solamente profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿En serio? Pues que no te conozco. No solamente eso, echamos fuera demonios. Ahora, eso dijeron ellos. ¿Qué podríamos decir nosotros? Es que viera, yo me congregaba, yo leía la palabra y todo eso.
Son cositas que a lo mejor el Señor te puede decir a ti, pero es que nunca te conocí, o sea, nunca tuvimos una relación cercana. Acuérdate que yo te voy a conocer, ¿por qué? Por tus frutos. Si no hay frutos, no puedo conocerte. Entonces, hermanos, tenemos que ir a aguas profundas, no nos sigamos moviendo en un disfraz de cristianismo, un cristianismo ahí que no nos va a llevar a ningún lado. ¿Entiendes? Hay que meterse a aguas profundas, hay que responder de la mejor manera a ese privilegio. Entendamos eso, hermanos. ¿Amén o no? Ahora se dirá, pastor, está bien, entonces ¿cuáles pueden ser las características? ¿Cómo hago yo para saber si realmente estoy viviendo un cristianismo de verdad o no? Bueno, aquí está la palabra. Hay varias señales que sí son compatibles con la vida. Si usted después de que hagamos este check, usted dice, uy, no me identifiqué con ninguna, usted tiene signos que no son compatibles con la vida. Por ejemplo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano que no anda disfrazado. Dice la palabra en 1 Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Primero, un verdadero cristiano que no anda disfrazado, guarda su palabra, guarda sus mandamientos. Y para poder guardar su palabra y guardar sus mandamientos, ¿qué hay que hacer? Bueno, sí, amarlo, pero para poder amar a Dios, ¿qué hay que hacer? Conocer su palabra, conocer los mandamientos. Yo no puedo cumplir algo que no conozco. A mí no me pueden, bueno, sí me pueden, ¿no? Multar y decir, vea, usted infringió la ley ahí. Y digo, uy, es que yo no sabía. No importa, de todas formas lo van ahí. Ahí tal vez aplica, no me sirvió ese ejemplo. Pero sí, o sea, yo no puedo amar lo que no conozco, eso nosotros lo sabemos. Entonces, primer símbolo, usted tiene que guardar su palabra, tiene que ser cumplidor de lo que está aquí escrito, de cuál es la verdadera y santa voluntad de Dios, cuál es la fe que agrada a Dios, qué tengo que hacer para agradarle a Él. Todo está ahí. ¿Amén o no? 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verdadero cristiano sin máscara no practica ¿qué? Pecado. No practica pecado. Ahora usted, haga un paréntesis, usted puede decir, pastor, ¿y a dónde queda todo aquello de que todos somos pecadores? Porque eso enseñan en muchas iglesias, ¿no? Que todos somos pecadores. Entonces, como dice, todos, tranquilos, que todos somos pecadores. No, aquí lo que dice la palabra es que el que es nacido de Dios no practica pecado. Porque la simiente de Dios está en él y la simiente de Dios es santa. Ahora, hay pecados que no son de muerte, que tienen que ver con actitudes, cosas que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero esos son pecados que no son de muerte, que contristan al Espíritu, pero nuestra relación está ahí con el Señor. Pero estamos hablando de pecados que te separen de Dios. El que es nacido de Dios no practica pecado. Amén, hermanos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un cristiano genuino, sin máscara, es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted vaya a hacer algo, a practicar algo, a pensar en algo, a hacer algo, piense si realmente esas cosas están siendo guiadas ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y si usted dice, no sé, yo no creo que sea de Dios eso no, usted es un cristiano disfrazado. Porque está haciendo cosas que no siendo guiado por el Espíritu de Dios. Como alguna vez, me acuerdo que llamaron a una emisora y alguien le preguntaba ahí a la persona, le decía, es que viera que yo cuando estoy haciendo aseo en mi casa, una señora creo que era, yo a veces pongo merengues cristianos. ¿Eso será malo o no? Entonces, el pastor le respondió, le digo, ¿usted cómo se siente escuchando eso? Ya, yo... Pues para mí eso no, o sea, para poner música de otro lado, pues mejor pongo eso mientras hago aseo. Y dice, bueno, entonces tiene que ver mucho también cómo se sienta uno, ¿ah? Ahora, si usted me dice aquí en la iglesia, pastor, traemos un grupo de merengue cristiano, no, eso no tiene nada que ver con alabar y adorar a Dios, ¿me entiende? Pero a veces hay música por ejemplo, a mí me gusta escuchar jazz, no entiendo nada, pues no sé inglés, pero bueno, para estar escuchando lo que ponen en las emisoras cristianas ahora, que es peor que las seculares, pues mejor escucho jazz, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, hay muchas cosas que uno hace que contristan al Espíritu de Dios, pero que no rompen tu relación con Él. Pero estamos hablando de pecados de muerte, pecados que te separan de Dios. El que es nacido de Dios no practica pecado y además es guiado por el Espíritu de Dios. Piense que todas sus decisiones son guiadas por Él. Amén, hermanos. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un verdadero cristiano es un pacificador.
¿Acuerdan lo que es un pacificador, no? Aquel que lleva en amistad a alguien que está enemistado ¿con quién? Con Dios. Es un ministerio que tenemos. Todos tenemos un ministerio, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con el Dios creador. Es algo que tenemos que hacer. Mientras estemos aquí lo tenemos que hacer. Y eso caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, un verdadero cristiano sin máscara ama a sus enemigos. A veces alguien dice, ¿cómo que amar al enemigo? Acuérdese, ¿cuál es la mejor manera de amar a un enemigo? El que ama no hace daño. Yo no te estoy diciendo que vayas y abraces a tu enemigo y besito y abrazo, no. No le hagas daño. No le hagas daño. Y en la medida que puedas, porque ese es un primer paso, no hacer daño. ¿Cuál es el segundo paso? Después de que hemos superado ese de no hacer daño, ¿qué es? Hacerle el bien. Hacerle el bien, ¿no? Nosotros nunca pagues mal por mal, paga mal por bien y bien por bien, pues mucho mejor, ¿no? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un verdadero cristiano, hijo de Dios, ¿se parece a quién? A Dios, a su Padre, a Cristo, ¿no? Ahora, todas estas cosas que están aquí, guardar su mandamiento, no practicar pecado, ser guiado por el Espíritu de Dios, ser pacificador, aman a sus enemigos, se parece a su Padre, son características que las vivió ¿quién? Cristo, ¿cierto? Y nosotros podemos vivirlas, claro que sí, porque la Biblia nos dice, tengan la mente de Él, ¿para qué? Para que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Él. Y de esa manera podemos ser hijos genuinos, ¿no? ¿Vamos, hermano, o no? Entonces, mire que ser cristiano no es difícil. Lo importante, si no cambiamos obviamente de mentalidad, va a ser muy complicado, ¿no? No camine este cristianismo disfrazado de cristiano, porque recuerde que ese es el tormento más grande que hay, pues. Yo creo que es más complicado que el crujir de dientes y todo eso. Tratar de llevar una vida cristiana sin ser cristiano, terrible. Entonces no ande disfrazado. ¿Sabe cuál es la recomendación mejor? Póngase, ¿qué cosa? El uniforme de cristiano, ¿no? ¿Cierto que sí? El uniforme de cristiano. Vale, es lo que dice Colosenses 3:12. Acuérdense que un disfraz, ¿qué era? Una vestimenta, ¿cierto? ¿Un uniforme qué es? Una vestimenta también, un uniforme. Lo que pasa es que hay cosas en lo natural que uno se lo pone, pero en lo espiritual, nuestro uniforme ¿qué es? Espiritual también. Dice Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es un traje. ¿Amén o no? Lo que pasa es que es espiritual, es un traje espiritual. Entonces, venga que ya había hablado con Luis David un toquecito. Venga, Luis David, usted que vino apenas como para la foto. Espero que no nos vayan a opacar tanto flash. Vea, aquí tenemos a mi amigo Luis David, ¿cierto? Él es bombero. Wow, qué sapiencia la mía. Él es bombero, obviamente viene a trabajar. ¿Y tiene qué cosa? Su uniforme. En estas fiestas que están celebrando, aunque nadie ya se disfraza de eso, ¿no? Porque ahora todo el mundo prefiere una cicatriz aquí, que le cuelgue el cuero. Pero la otra vez la gente se disfrazaba ¿de qué? De bombero, de policía, de Batman, cosas de esas, ¿cierto? Pero mire lo peligroso que es disfrazarse, porque es algo que uno no es. Él tiene su uniforme de bombero, que son prendas que lo caracterizan y le dan su autoridad, porque se ha preparado para lucir ese uniforme, ¿cierto? Pero si yo me disfrazo de bombero sin serlo, pues yo creo que qué pecado con el que le queme la casa, porque ahora apenas sabría abrir la llave de la manguera, pero no sé conectarla, y el extinguidor pues hasta descargado estará. ¿Por qué? Porque no soy lo que estoy proyectando, ¿cierto que sí? Pero por ejemplo un uniforme tiene sus prendas, ¿verdad? Entonces en lo espiritual dijimos ahí,
misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Bueno, aquí está la camisa, todas las botas. Muchas gracias, David. Muchas gracias a Luis David. Entonces, los uniformes, es muy importante eso, porque acuérdate que estamos hablando de los disfraces que muestran lo que tú no eres. Entonces, la recomendación para un verdadero cristiano es, deje ese disfraz de cristiano y más bien póngase, ¿qué? El uniforme de cristiano, ¿no? El uniforme. Los uniformes en lo general, todos sabemos que es un uniforme porque desde chiquitos estamos familiarizados con el concepto. ¿Cierto que sí? Los uniformes también son prendas de vestir que identifican a las personas y que, por ejemplo, las empresas los organizan, los utilizan para distinguirse, ¿cierto? Un uniforme le dará a la persona autoridad dependiendo de qué imagen tenga la institución. Por ejemplo, hay mucha gente que se asusta más cuando se le aparece un policía que cuando se le aparece un ladrón. Porque la policía tiene cierto desprestigio en algunos lugares, ¿cierto? ¿Sí? Y dice, uy, corramos que viene la policía. ¿Me entienden? Pero de todas formas, es un uniforme, te da ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Y si a mí me para un guarda de tránsito, pues yo tengo que parar y mostrar mis papeles. Pero si eso mismo guarda de tránsito me para sin uniforme, hasta le pego con la puerta, ¿cierto? ¿Sí? No, mentira, eso no. Entonces, obviamente es algo con lo que nosotros estamos muy familiarizados desde pequeñito, cuando vamos al colegio. De hecho, yo no sé si a ustedes, los que trabajan en empresa, a veces uno va por San José con la camisa de la empresa, que dice aquí el logo, y uno ve, porque uno ve que la gente se le queda mirando a uno aquí. De hecho, uno también, porque hasta por curiosidad, ¿qué es lo que dice ahí? Pero la gente se le queda mirando a uno ahí, ¿qué es lo que dice? Entonces las empresas utilizan eso ¿para qué? Hasta para hacerse publicidad, ¿no? Porque todo en esta vida se aprovecha, ¿no? Dígame, ¿cuánta gente no gasta plata para tener su camiseta de su equipo favorito? Ahí te pagan un platal para comprar una camiseta de Saprissa, de Heredia, La Juela, de lo que sea, porque es un uniforme, hace parte de un uniforme, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Ahora no falta el que diga pastor, pero es que acuérdate que ¿cómo es que dicen? ¿El hábito qué? El hábito no hace al monje. Ah, está bien, no lo hace. ¿Pero qué pasa? Pero lo distingue. ¿Cierto que sí? Pastor, ¿la corbata no predica? Sí, la corbata no predica, pero distingue. Yo estoy seguro que aquí viene una persona que nunca ha venido a la iglesia y dice, ¿cuál será el pastor? Y de seguro me ve a mí y dice, ese debe ser, yo creo. Está bien, eso no me hace más que nadie, pero distingue, ¿o no? Entonces, esa... Ah, bueno, eso era antes. Anteriormente sí, la policía, el ejército, era un respeto al uniforme tremendo. Un policía no podía entrar a un bar porque eso era manchar el uniforme. Mucho menos, ahora los ve uno bailando ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, les decía obviamente que el uniforme refleja la autoridad. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos resumir cuál es el uniforme del cristiano? Que ya lo hemos dicho aquí. Yo les dije eso de vístanse de humildad, que son las piezas, ¿no? Por ejemplo, este traje que yo tengo, obviamente me lo hizo don José. Este traje tiene piezas, ¿no? Me pongo los zapatos, las medias, el pantalón, la ropa interior, camiseta por debajo, la corbata. Pero a la larga todo es un traje, ¿no? Que en inglés le dicen ¿cómo? Un outfit, algo así. Entonces, sumando todas esas características del cristiano, ¿cómo resumimos? ¿Cómo se resume cuál es el uniforme del cristiano? ¿Qué es lo que lo identifica a él? ¿Qué es lo que le da autoridad? El testimonio. Amén, ¿no? El testimonio. Ese es el uniforme del cristiano. Entonces, usted ha vivido un cristianismo disfrazado, deje eso y comience a construir, si es que no lo tiene, su testimonio, su uniforme, algo que a usted lo caracterice. En las empresas, vean, en las empresas, hermanos, se construye algo que ustedes deben haber oído, que es la reputación empresarial, ¿no? Las empresas trabajan, ¿sí o no, mi estimado Álvaro? Las empresas trabajan mucho en la construcción de su reputación. ¿Por qué? Porque a veces hay empresas que se ven envueltas en algún escándalo y lo que las sostiene a flote es ¿qué? Su reputación, su imagen. Decir, bueno, eso fue un impasse, pero la gente conoce la empresa y sabe y sigue confiando en ella a pesar de lo que le haya pasado. Miren, por ejemplo, la Coca-Cola. Saludo al fundador de la Coca-Cola que nunca me patrocina. ¿Cuánto nos hablan de la Coca-Cola, no? Que limpia tornillos, que yo no sé qué, que desentranca baños, que... Ahora, esas cosas, la Coca-Cola se mantiene firme. ¿Por qué? Porque tiene su imagen, tiene su reputación. No falta la gente a la que le gusta, ¿no?
Nadie dijo amén, pero yo sé que sí toman Coca-Cola. ¿Estamos, hermano, o no? Bueno, ahora en línea a eso, de todo esto que estamos hablando, de la importancia de la reputación, de la imagen, del testimonio, de ponerse uno el uniforme que le dé autoridad. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia cuando el Señor mandó a sus discípulos que les dijo, y después vinieron y dijo, bueno, ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan? Que les pido, bueno, ya se fueron, no, vengan, ahora sí dígame, ¿quién dice la gente que soy? ¿Ustedes se acuerdan las respuestas que le dieron los discípulos, no? Algunos le dijeron, es que unos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Abraham, otros dicen que eres Isaías. O sea, mire el calibre de las comparaciones, ¿no? ¿Por qué? Por la imagen que el Señor tenía, porque Él ya tenía su fama, ¿no? Entonces, es importante eso, obviamente, de las comparaciones, porque que uno dijera, bueno, ¿quién dirá la gente que yo soy, no? Entonces, al Señor obviamente no le interesaba qué decía la gente, ¿no? Porque Él después les preguntó a ellos, pero ustedes quiénes dicen que soy, ¿no? Que es algo más personal. Ahora, escuchar a una persona que diga, ay, ¿quién dirá la gente que soy? Bueno, a uno le parecerá que en lo natural puede ser algo importante, porque uno dice, pues es bueno saber qué dice la gente que uno es, ¿no? Pero uno diría, ¿por qué el Señor estaba preguntando eso? ¿Por qué le interesará saber quién dice la gente que soy? A Él lo que le interesaba era que los discípulos supieran quién era, porque Él ya se iba a ir, Él ya estaba anunciando su muerte, ya casi estaba para irse. ¿Y quiénes iban a quedar ahí? Los discípulos. ¿Y cuál era la referencia que el Señor tenía a los discípulos? Pues que cada rato tenía que decirles a ellos, hey, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque ellos a veces decían, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que el mar le obedece? Entonces, por eso el Señor les dice, bueno, vayan allá, escuchen y ahora vengan y díganme, ¿quién dicen ustedes que soy? Porque ustedes son los que yo voy a dejar. Entonces me interesa que sepan a quién van a representar, ¿no? Está ahí viendo donde vino la revelación a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Y sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? ¿Estamos claros ahí, no, hermanos? Ahora, tomemos eso para nosotros, ¿no? Si le preguntáramos a la gente que vive alrededor nuestro, ¿quién dice esa gente que yo soy? ¿De verdad estarán diciendo lo que nosotros somos? ¿Sabrán por lo menos que somos cristianos? ¿Lo sabrán? Eso es importante saberlo también, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos si se hace realidad en nuestra vida aquello de que no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Y cómo lo sé? Porque la gente lo ve, la gente lo está palpando, la gente lo está identificando, ¿no? Hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Para ver si somos dignos representantes de Él, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, que la gente sepa quién es Jesús. Recuerde, hay mucha gente que el único Jesús que van a ver es el que nosotros le proyectemos. Por eso hay gente que sale corriendo de las iglesias al ver unos testimonios muy malos de gente que se dice que es cristiana o que anda con un disfraz de cristiano. Entonces dice, esos son cristianos, ese es el Cristo. No, hombre, estoy mejor allá en Egipto. ¿Me entiende? Entonces, qué importante es que el Jesús que estamos proyectando con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro uniforme, no un disfraz, sea el verdadero Cristo de las Escrituras. Que nosotros estemos reflejando la presencia del Señor, ¿no? Lo que Él realmente es, ¿no? Porque recuerde que un testimonio cristiano tiene mucho impacto para bien o para mal. La gente se acercará tanto a Dios como cosas buenas vea que Dios hace, porque todavía no lo han experimentado, simplemente están viendo, ¿no? La gente se va por vista. Y recuerde que en esa línea nosotros somos sal en la tierra, ¿no? Y una de las cosas que hace la sal es dar ¿qué? ¿Qué genera la sal? Cuando usted come algo salado, ¿qué le da? Sed. Sed de lo, bueno, sí sabor, pero sed es lo primero que le da a uno. Algo salado, uy, agua. Sed. Entonces que nosotros siendo sal despertemos en la gente sed de Cristo. Esa ansiedad de decir, wow, yo quiero de eso. Amén. Pero eso dependerá de un buen testimonio, de un buen uniforme, no de un disfraz. Amén, hermanos. Entonces recuerde, eso tiene mucho impacto. Hay una analogía en esto de que es curioso, y alguna vez se las conté, no sé si se acuerdan, de lo que es el carbón y lo que son los diamantes. ¿Se acuerdan? ¿Tú sí te acuerdas de todo, Jorito? El carbón y los diamantes tienen el mismo origen, ¿no? De hecho, es muy común en esas minas de carbón encontrar diamantes, porque tienen el mismo origen. Ahora,
Lo que pasa es que el carbón tiene una particularidad, que el carbón absorbe la luz. El diamante la refleja, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con la luz del Señor que ha venido a nosotros? La estamos absorbiendo, la estamos guardando, nadie se da cuenta de nada, pasamos camuflados o estamos proyectando, ¿no? Que era lo que Pablo decía, lo que yo recibo por gracia, lo doy por gracia, diamante, amén. Un diamante en bruto, bueno, hay gente que es más bruta que diamante, pero no importa, eso es otro tema. Entonces, es importantísimo eso del carbón y el diamante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Hay muchos testimonios en la palabra que trascendieron. De hecho, Pablo, bueno, ustedes saben que Pablo siempre usaba su testimonio como carta de presentación y lo hemos hablado varias veces. Pedro mismo, Pedro, aunque no se puso nada encima, Pedro trató de disfrazarse, ¿se acuerdan? Cuando se puso ahí a calentarse con el enemigo y creyendo que estaba camuflado, pero lo pillaron, ¿no? Oye, pero tú te vistes como él, hablas como él, andabas con él, tú eres de él. Entonces, no le sirvió su disfraz, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque su cristianismo fue más fuerte, se salió su relación con el Señor, ¿no? Entonces, que así pase, ¿no? Que realmente nuestro testimonio, nuestro uniforme sea más fuerte que ¿qué? Que el disfraz. Amén, hermanos. El mismo Juan el Bautista. ¿Acuerdan que Juan el Bautista predicaba? Cada rato le venían a preguntar. ¿Qué le venían a preguntar a él? Que si él era el Mesías, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes le preguntaban eso a él? ¿Quiénes? Los fariseos mismos. ¿Tú eres el que ha de venir? No, hombre, yo no. Si yo apenas vengo a preparar el camino, no, yo no soy digno ni de amarrarle las sandalias. ¿Pero por qué? Por el testimonio, por lo que él hablaba, por lo que enseñaba, por su pasión, por las cosas de Dios, por su celo. ¿Me entiende? Entonces nadie ponía en duda que él era de Dios, pero era tanta esa imagen que él tenía que le decían, ¿será que este es el Mesías? Y por eso se acuerdan, ahora que hablo de Juan el Bautista, cuando el Señor le dijo a los fariseos, oigan, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y al mismo ellos quedaron patinando, ¿no? Dicen, ¿acuerdan la respuesta, no? Digo, es que si decimos que era de Dios, nos dicen que por qué no le creímos. Y si les decimos que era de los hombres, pues esta gente nos mata porque ellos tenían a Juan como un profeta. Entonces no nos conviene decir nada. Le digo, no te vamos a responder eso. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, entonces yo tampoco les voy a responder nada. Sabiduría, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, esto del testimonio es bien clave, bien importante, para que realmente nosotros seamos reconocidos. Ahora, el testimonio va más allá de nuestra vida personal, hermanos. Estamos hablando del uniforme del cristiano, que es su testimonio. Y tiene repercusión no solamente en nuestro entorno más cercano, que es la familia, sino también en la iglesia, ¿no? Voy a pedirles, hermanos, que vayamos a 2 Corintios un momentico, que estamos ahí mismo donde estábamos, pero vamos un poquito más atrás. 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, para que ustedes vean la importancia de uno no aparentar lo que uno no es, sino ser auténtico, o sea, tener un uniforme de cristiano, no un disfraz de cristiano donde tú estás por momentos aparentando algo que no eres, porque acuérdate que Dios no puede ser burlado. Y no te vaya a pasar como aquellos que hicimos esto, hicimos acá, y el Señor te va a decir, no los conozco, ¿no? A lo mejor estaban disfrazados, pero no los conozco. ¿Me entienden? Entonces, recuerden esto, en 2 Corintios, Pablo era una persona muy apasionada y muy preocupado por sus iglesias, ¿se acuerdan de eso, no? Entonces, esto que vamos a leer de unas personas, sucedió en una época en la que, obviamente, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por tremenda hambruna, ¿no? Una hambruna tremenda. Entonces, ¿qué hacían las iglesias? Las iglesias se organizaban, ¿no? Recogían ofrendas y se ayudaban entre ellas. ¿Amén o no? Ahora, en esos tiempos como ahora, eso de poner a alguien a que vaya a traer las ofrendas o que vaya a traer allá, pues es delicado, uno no puede mandar a cualquiera, ¿no? Porque es como que le dijeran ahí necesitamos a alguien que vaya a traer las ofrendas, mandemos a Barrabás, no, pues se la roba, ¿cierto que sí? Hoy en día pasa igual también, hay que tener mucho cuidado. Entonces, pasaba esa situación, habían recogido algunas ofrendas y tenían que mandar a alguien, ¿no?
Entonces miren la importancia, eso que vamos a leer, la importancia de tener un buen testimonio, la importancia de ser personas reconocidas. Entonces, ahí donde sale a escena una persona que se llama ¿quién? Tito. Entonces, versículo 16, ya ustedes saben el trasfondo de la historia, ¿no? De hecho, en el capítulo 8 dice, ¿la ofrenda para quiénes? Para los santos, ¿no? Entonces, versículo 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, una persona de buen testimonio, un cristiano genuino, un cristiano verdadero, es una persona que tiene sensibilidad hacia las cosas de Dios, hacia la obra, ¿no? Entonces, él está diciendo ahí, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, o sea, el mismo sentir, la preocupación que tenemos de las iglesias y todo eso, ¿no? Entonces, un cristiano genuino es sensible en su corazón, siempre será inquietado por esa misma relación que tiene con Dios, siempre será inquietado a hacer algo por los demás, a servir, que era lo que tenía el Señor en su corazón también. El Señor iba caminando y él no era ajeno a la necesidad, ¿no? Le trajeron a la mujer adúltera, ¿se acuerda? Él no fue ajeno a eso, aunque no era un pleito de él, pero después lo metieron y él estuvo involucrado y al final lo resolvió. Resucitaba gente, sanaba leprosos, multiplicaba panes. Entonces, no era insensible al dolor de la gente, a la necesidad. Entonces, un verdadero cristiano, un hijo de Dios, que responde a ese mismo sentir que hubo en Cristo, pues tiene esa sensibilidad hacia las cosas de Dios, ¿no? Entonces, por eso él dice que gracias a Dios que está ahí Tito, porque Dios puso en el corazón de él esa misma solicitud. Entonces, esa es una de las características de una persona de buen testimonio. Versículo 17 dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir con vosotros. Un cristiano genuino es una persona que solícita. ¿Acuerdan lo que es un solícito, no? ¿Acuerdan? ¿Qué es un solícito? ¿No se acuerdan? Vea, un testimonio solícito, yo por aquí lo tenía. Una persona solícita son personas que actúan solos, viven siempre como se nos dice que está muy solícito para ayudar a los hermanos. Un testimonio solícito dice que siempre está pensando en bendecir a los demás. Es un hombre o una mujer que se olvidan de sí mismo para invertir sus vidas en los demás. Nadie los empuja, hacen todo por voluntad propia. ¿Me entienden? O sea, son personas que siempre están atentos a hacer algo, a ayudar, pero no tienen que decirle, hermano, usted nos puede ayudar en esto, no. Sino que dicen, bueno, ¿en qué ayudo yo? ¿Qué llevo? Y si, ¿me entiende? Una persona solícita. Entonces Tito no solamente era una persona sensible a las cosas de Dios, sino que era muy solícita, muy presto. ¿En qué hago? ¿Qué ayudo? Así estaba Timoteo, ¿no? Eso es algo que caracteriza un buen testimonio, nadie lo tiene que empujar, ¿no? Amén, hermanos. Más adelante en el versículo 23, para terminar con Tito, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces le dice que Tito es compañero y colaborador. Todos saben que es un compañero, ¿no? ¿Qué es un compañero? Todos hemos tenido compañeros de estudio, de trabajo, de lo que sea, en deportes. Un compañero es una persona con la que uno comparte ¿qué? Ideas, sueños, anhelos, pasiones, hobbies. Es alguien que te acompaña. Un compañero es el que te acompaña en todo eso, ¿no? Con el que uno puede compartir toda esa serie de cosas. Eso es un compañero. Por eso cuando uno dice, tengo un compañero de trabajo, ¿por qué? Porque es el que comparto yo las tareas, la labor ahí en la empresa y todo eso. Tengo un compañero de estudio, comparto todo lo que es la parte del estudio, todo. Tengo un compañero en la iglesia, compartimos el mismo anhelo por las cosas de Dios. ¿Me entienden? Eso es un compañero, pero no solamente eso, sino que dice que es un colaborador. ¿Qué es un colaborador? Es aquella persona con la que uno comparte la realización de ¿qué? De tareas, labores, encomiendas, colaborador. Por eso es que Pablo, cuando llegó y encontró la iglesia dividida, dijo, es que yo soy de este, yo soy de este. No, aquí nadie. Aquí todos somos de Cristo y todos somos ¿qué? Colaboradores de Él. Amén, hermanos. Bien, para que vayan viendo las características, ¿no? Versículos 18 y 19, dice, porque ya vimos que habían enviado a Tito, ¿no? Ya vimos las características de Tito, sensible, solícito, compañero, colaborador, y por eso se ganó el que lo hayan escogido. Pero no solamente él,
dice en el versículo 18, dice, y enviamos juntamente con él, ¿con quién? Con Tito, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar ese donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, había otra persona cuyo testimonio había trascendido ¿a dónde? A otras iglesias. Y es más, las otras iglesias lo escogieron, ¿no? Entonces el testimonio de uno, personal, a la familia, trasciende a la iglesia, pero la idea es que también trascienda ¿a qué? Afuera de la iglesia. ¿Estamos claros? Afuera de la iglesia. ¿Y qué más? Y en el versículo 22 dice, allá un tercero, y enviamos también con ellos, ya estamos con Tito y el de la alabanza, y enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchos casos y ahora mucho más diligente con la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces dice, y enviamos un tercero que es muy diligente y esa diligencia la hemos comprobado muchas veces. Acuérdense lo que es ser diligente. ¿Qué es ser diligente? Cuando uno es responsable, diligentemente, responsablemente, ¿no? Entonces dice, su diligencia la hemos comprobado muchas veces, o sea, ya le hemos asignado cosas y nunca nos ha fallado. Entonces, por eso lo recomendamos, tiene nuestra confianza. Entonces mire lo que hace un buen testimonio, lo que hace un buen uniforme, no un disfraz. ¿Qué hace? Que tú seas una persona sensible, siempre presta a ayudar, que trascienda tu imagen, que la gente sepa quién eres, que la gente confíe en ti, que te puedan asignar responsabilidades, que uno cierre los ojos y diga, yo me confío en esa persona porque yo sé que no me va a fallar. Amén, hermanos. ¿Es fácil encontrar gente así? No mucha. No mucha, ¿por qué? Porque muchos andan con un disfraz, ¿me entiende? Entonces el disfraz es por fuera, pero acuérdate que lo que a uno lo mueve, ¿dónde está? Adentro, a uno lo mueve su corazón, sus pasiones, sus deseos. Pero si lo que yo estoy mostrando por fuera, nada que ver. Eso es como el payaso que siempre tiene dibujada la sonrisa ahí, pero por dentro está triste. Y cuando termina la función, ¿qué pasa? Llora en su habitación, llora mirando un espejo, ¿me entiendes? No siempre está contento. Pero realmente lo que a uno lo mueve es lo que está adentro del corazón. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por eso es bien importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio, que cuidemos nuestro uniforme de cristiano, o sea, que lo mantengamos bien puesto, bien limpiecito, bien planchadito. Cuando la gente lo vea, inmediatamente sepa lo que uno está representando y la autoridad que uno tiene y el respaldo que uno tiene, ¿no? Amén, ¿o no? Porque recuerde, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos esta carrera. Hermanos, tenemos una gran nube ¿de qué? De testigos. O sea, cuando uno le entrega su vida al Señor, la nube de testigos, ¿qué pasa? Se multiplica. ¿Por qué? Porque como dice por allá en el libro de Eclesiastés también, cuando dice que una mosca muerta daña el perfume del perfumista y que una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, créame que hay mucha gente que lo considera uno sabio y honorable, ¿me entiende? Y por eso la nube de testigos se aumenta para ver en qué momento tú caes o haces algo que no vaya acorde a lo que tú dices que eres. Y en el momento en que hagas algo que no es acorde a tu naturaleza, te van a señalar, pero tú no eres cristiano. Y puedes hacer muchas cosas buenas y nadie te lo va a decir nada. Pero haz solamente una pequeña locura, una mosca muerta y vas a ver que todo el testimonio se cae. Amén. Y te lo van a señalar. Así es que por eso es que hay que estar bien cuidadoso. Por eso es que dice la palabra, el que crea que está bien, cuídese. No ignore las maquinaciones del enemigo. No hagas cosas que sean buenas pero que parezcan malas. Ni tampoco hagas cosas malas que creas tú que están buenas, porque hay muchos caminos que tú crees que son buenos, pero no te llevan a buen puerto. Amén, hermano, ¿o no? Recuerda que el que hizo los ojos, te ve, ¿no? El que hizo los ojos, te ve. Y como dice Pablo, somos libros abiertos, ¿no? Por eso es que él le recomendaba mucho a la misma iglesia de Corintios, no se jacten, no se confíen, no es buena vuestra jactancia, les decía. Porque acuérdense que un poquito de ¿qué? De levadura leuda toda la masa, ¿no? Ese es un tema que ustedes conocen de la levadura y saben que la levadura es un hongo
Y que los panaderos usan eso ¿para qué usan la levadura? ¿Para qué? Para inflar la masa, ¿no? Claro, usted le echa un poquito de levadura a la masa y eso se infla. Y esa masa que ya está leudada, usted la pone con otra masa y también se infla, ¿no? Entonces él le decía a ellos, no se confíen, no se jacten, porque una cosita pequeña es suficiente. ¿Para qué? El pecado es pequeño también, pero crece, comienza a abarcar a la gente que te rodea y después se va extendiendo más allá como la levadura en la masa, ¿no? ¿Amén o no? Entonces recuerde que, o sea, caminar, vea, ya para cerrar, ¿cuánto llevo yo? Ya para cerrar el tema, hermanos, esto de caminar en integridad, que es lo mismo que trabajar con testimonio, es algo que cada vez se ve menos. La integridad está en vías de extinción, como alguna vez lo dijimos. ¿Qué es la integridad? ¿Se acuerdan lo que es la integridad, no? Cuando uno piensa de una manera, siente de esa misma manera y actúa de esa misma manera, se puede decir que uno es una persona íntegra. El problema es que eso no lo vemos. Hay mucha gente que piensa una cosa, siente otra y al final hacen otra. Entonces es una persona que no tiene integridad. Entonces la integridad está en vías de extinción. ¿Y por qué? ¿Por qué está en crisis? Porque a los niños desde pequeñitos se les enseña, van creciendo y los padres les van enseñando ¿a qué? A mentir. ¿Cierto? ¿Sí? Dígale a ese señor que yo no estoy. Dígale que estoy dormida. Entonces los niños van creciendo como en esa cultura de que la mentira es un mecanismo de ¿qué? De defensa, ¿no? Y que es válida. Y que hay mentiras blancas y toda esa cantidad, ¿no? Porque, bueno, estamos en una sociedad que no es que no tenga valores. O sea, la sociedad en la que estamos no es que no tenga valores. Sí los tiene. Lo que pasa es que no se viven. Eso es lo mismo como las leyes. Aquí que dicen, no, es que aquí faltan leyes. Aquí no faltan leyes. Aquí lo que falta es aplicar las leyes. Porque las leyes las hay, pero nadie las respeta, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros sepa exactamente lo que es, sepa cuál es su identidad, sepa cuál es el uniforme que tiene que lucir, despójese de esos disfraces que usted ha llevado hasta ahorita y tenga una identidad cristiana definida, usted va a dejar de ser una persona que se mueva ¿qué? En dos corrientes, no una persona de doble ánimo, llevado por cualquier corriente de doctrina y llevado por allá, no, usted es firme. Usted está en aguas profundas, usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios porque usted es un hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces no se descuiden nada más, ninguno de nosotros, ¿no? Ustedes, en el video, yo, no nos descuidemos, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Acuérdense que el enemigo ¿cómo anda? Anda como león rugiente, ¿ah? Esperando a ver a quién agarra. ¿Y a quién va a agarrar? Al que esté mal puesto por ahí. Que esté débil, el que esté mal alimentado, el que esté cojeando ahí, el que esté apartado de la manada, son presas fáciles. Entonces no sea presa fácil del enemigo, del león rugiente, ¿no? Y recuerde esto, nada más, el ejercicio que nos puso el Señor ahí. De vez en cuando pregúnteselo. ¿Quién dice la gente que yo soy? La gente cercana, ¿no? ¿Quién dice que soy? ¿Realmente lo que la gente dice que yo soy está en línea a lo que yo soy o a lo que yo digo que soy? ¿Qué es lo que lo mueve a usted? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Cuál es tu esperanza? O sea, cuando tú miras hacia el futuro dices, ¿a dónde quiero yo estar? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿No? Porque hay mucha gente en las iglesias que ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Si hay algo que no es válido para un cristiano es que no sepa qué es lo que quiere. Por lo menos en lo espiritual, pues. El fin de la fe es la salvación. Cualquier persona que esté en una iglesia, usted le pregunta, bueno, ¿cuál es su expectativa de vida? ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? Y si alguien no te dice, yo lo que quiero alcanzar es la vida eterna, yo quiero salvarme. Y si no estamos, por lo menos con ese objetivo aquí, pues yo no sé qué estamos haciendo. ¿Para qué murió Cristo entonces? ¿Para qué? Ahora, una vez que usted sepa que ese es su objetivo, pase al paso 2. ¿Cómo lo voy a lograr? Con un disfraz no lo vas a lograr. ¿Tienes que ponerte qué? El uniforme cristiano. Construir un testimonio para que ese mismo testimonio, como las empresas que les dije ahora,
es lo que lo mantiene a uno en pie, aunque hayan crisis, ese mismo testimonio es el que te va a mantener en pie, así venga la tormenta, porque estás cimentado sobre la roca que es Cristo. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Hágase esa pregunta nada más, ahorita que estamos en esta época de disfraces, ¿no? Si su cristianismo es un uniforme de cristiano o es un disfraz. Ahora usted dirá, pastor, pero todavía sigo con la duda de cómo sé que es un disfraz. Porque realmente no es lo que tú quieres ser. Uno se pone, el disfraz es por encima nada más, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Estás santificando a Dios en tus pensamientos? ¿Qué hay en tu corazón? Recuerda que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón, ¿no? ¿Atesoras las cosas de Dios? Ahí tiene que estar tu corazón. ¿Atesoras alcanzar la salvación? Ahí tiene que estar tu corazón. ¿Y qué es corazón? Sentimientos y pensamientos, ¿no? Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de meditar sobre esto. No son temas nuevos, no son temas desconocidos. Las advertencias siempre han sido en esa misma línea. Cuidemos nuestro cristianismo, nuestra relación con el Señor. Y no solamente nuestra relación con Él, sino que esa relación sea firme, fuerte, sólida. Hay muchas relaciones que se construyen sobre las mentiras, sobre las apariencias, sobre las conveniencias, y son relaciones que no tienen futuro, ¿no? Cuando uno tiene una relación estable, uno sabe que aunque no todo sea color de rosa, pero hay fundamento, hay bases que te sostienen ahí, que te permiten perdonar, pedir perdón, entender. Cuando uno conoce a las personas, uno entiende por qué las personas hacen lo que hacen y por qué no hacen lo que uno cree que deberían hacer. Cuando uno conoce a las personas, uno sabe qué expectativas tener de ellas, qué puedo esperar de ellas y también darles a conocer qué pueden esperar de mí. Para que no tengamos unas expectativas más arriba de lo que debería ser, ¿no? Dios tiene expectativas para nosotros. Nosotros tenemos expectativas para con Él, pero la idea es que esas expectativas estén alineadas a lo que verdaderamente es para nosotros y no estar fundamentadas en fantasías que no tienen nada que ver con el carácter de un cristiano, para nada, ¿no? Pero todo eso se logra obviamente por el conocimiento entre las dos partes, ¿no? Dios nos conoce. Él no tiene nada que conocer de nosotros porque Él nos conoce. Pero el conocerlo a Él sí es algo que nosotros tenemos que decidir. Y no solamente decidir, sino hacer, ¿no? Así es que te damos gracias por siempre la oportunidad que tenemos de pesarnos, meditar en nuestro caminar cristiano, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted entendió hoy, aunque usted ya lo venía meditando, pero hoy entendió que realmente tu cristianismo va más por un disfraz de cristiano, de decir, bueno, es que me estoy congregando en una iglesia cristiana, escucho prédicas cristianas, escucho música cristiana, no sé, leo la palabra de vez en cuando, entonces, como todo eso es cristiano, pues yo definitivamente creo que soy cristiano. Pero no creas, si tú no has nacido de nuevo, si no le has entregado tu vida a Cristo, si no has iniciado una relación con Él, si no sientes que su sangre te ha limpiado de todo pecado, tú puedes estar haciendo todo eso. Es más, si sigues haciendo todo eso, eres candidato a llegar a decirle, Señor, aquí estoy, mira todo lo que hice, y te va a decir, no te conozco, estabas disfrazado, salte de ahí, ponte el uniforme de cristiano, pídele perdón al Señor, entrégale tu vida a Él. Y si usted ha entendido hoy esa diferencia, pues ahí donde está, dígale, ¿no? Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y ya quiero de una vez por todas dejar ese disfraz de cristiano que he tenido por mucho tiempo, poco tiempo, no sé, Señor, de creer que realmente tengo una relación contigo cuando no la tengo, Señor. De creer que realmente he recibido ese privilegio que me has dado de ser hijo de Dios, porque realmente no lo he recibido, Señor. No te he recibido a ti, por más que oigo de ti, por más que digo que te amo y todo ese asunto y levanto manos ante ti, pero realmente nunca con un arrepentimiento genuino te he entregado mi vida, Señor. Pero no más, hoy en este día, arrepentido o arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor, y a partir de hoy, que yo pueda ser una nueva criatura, Señor. Y que por la guianza de tu Santo Espíritu yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y
y te pueda encontrar, buscar, conocer, amar, servir, adorar. Caminar contigo, Señor. Para que en ese caminar haya en mí el mismo sentir que hubo en ti. Para que yo pueda tener tus mismos pensamientos. Para que yo me pueda defender de los ataques de este sistema cada vez anticristiano, como tú te defendiste con tu palabra, Señor. Y que yo pueda más adelante, cuando esté en mis últimos días, poder decir lo que dijo Pablo: he peleado la batalla, no fue fácil, pero la gané. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o escuchar este video, Señor, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Gracias, Señor. Bueno, si usted ha hecho la oración, lo felicitamos y lo animamos nada más a que siga, ¿no? Acuerde, esto apenas está empezando. Y si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí en el centro comercial. 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos colaborar, apoyar y guiar. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.